cantidad. Ya, bueno, este es un resumen, pues Aumenta un poquito más la lámina, por favor, de deporte, porque sabes que estoy medio crítico. aquí cada uno tiene que ir más o menos diciendo, digamos, básicamente lo que significa la lámina, pero rápidamente, ¿no? La Sí, idea es claro. como no dilatar tanto. Ya, el resumen, pues empezamos por lo que es actividad económica. Ya habíamos visto que la actividad económica es básicamente lo que el hombre hace como para suplir sus necesidades, digamos, y se circunscribe a la economía personal, ¿no? Y después nos daban como la actividad financiera, que finalmente era el símil a la actividad económica del hombre. O sea, básicamente cómo el Estado se proporciona aquellos recursos para suplir sus necesidades. Esa es como la diferencia entre las dos. Luego nos dicen que dentro, digamos, de la ciencia económica se estudia, digamos, la actividad económica, ¿no? Porque es finalmente interesante saber cómo el Estado va a tomar, por una parte, estos recursos y los va, digamos, a distribuir. Entonces se divide en dos. Lo primero es finanzas públicas, que finalmente estudia el aspecto de la actividad económica en cuanto a la administración de este dinero, ¿ya? Y la política económica, que tiene que ver un poquito más allá de cómo va a obtener los recursos mediante cuál política económica. Ya habíamos visto que estaba la política económica del libre mercado, la política económica centralizada, etc. Luego de eso Así es. entendemos que, por tanto, el derecho financiero va a regular, ¿no? Un conjunto de normas que va a regular no solamente la recaudación, ¿no? Sino que también la gestión y la erogación de los medios económicos. Por tanto, el derecho tributario se desprende del derecho financiero y vamos a ver solamente nosotros lo que es la recaudación. No nos vamos a meter acá con temas de gasto ni erogación, ni administración, ¿ya? Acá se muestra un poquito el tema de cómo, digamos, la rama del derecho financiero y la rama del derecho tributario son parte del derecho público, ¿no? El derecho financiero comparte un poco con, hay normas que en el derecho constitucional hablan de ello, ¿no? La forma en que va a administrar, ¿no? De la forma en que va a emitir el presupuesto anual. Y el tema del derecho administrativo, por tanto, es tarea de el área administrativa hacer. ¿Cómo se aplican las leyes en el fondo? Claro, es área, digamos, del Poder Ejecutivo llevar a cabo este plan, ¿no? Entonces nosotros, como habíamos dicho, tenemos dos clases de normas. La primera que vamos a estudiar nosotros es la obtención de los recursos, ¿no? Que finalmente tiene que ver con el Código Tributario. Y por otro lado está la gestión de dichos recursos y la administración y gasto, que eso no nos vamos a meter en eso nosotros. Eso lo va a ver, es parte del derecho financiero y no es parte de nuestra cátedra. Las finanzas públicas y la actividad financiera. Acá habíamos visto que finalmente la actividad financiera es como la actividad que ejerce el Estado, ¿no? Entonces, básicamente nos vuelve a repetir que se denomina actividad financiera aquella que se ocupa de aquello mismo, ¿no? De las finanzas públicas. Acá hay definiciones, ¿no? Pero definiciones en cuanto a derecho tributario. Esto nos interesa porque aquí ya nos metemos de lleno a lo que es nuestra materia, ¿no? Leer estas definiciones como si nos preguntasen qué es derecho tributario para ver qué tienen en común. Según Achille Donato, rama del derecho administrativo que expone los principios y normas relativas a la imposición y a la recaudación de tributos y analiza las consiguientes relaciones entre los entes públicos y los ciudadanos. Ya. Después aquí el conjunto de normas que disciplinan la actividad. Se pegó, ¿no? Se pegó por parte mía, parece. Se pegó, Ricardo. Eso es lo más sencillo, la que viene después. Te Es que pegaste, me pegué yo o ahí te sí, pegaste tú. A no la mía. tú, Sí, la mía me pegué completamente, entonces no escuchamos nada de lo que dijiste, ¿lo puedes repetir? La ya, segunda, la de Nicola Polari. claro. La actividad del Estado y de los entes públicos dirigida a adquirir, en virtud del poder de la supremacía, reconocido a los mismos los medios financieros para alcanzar las finalidades públicas en síntesis. Aquel conjunto de normas y principios que gobiernan la institución y la aplicación del tributo. Ya, entonces, básicamente, cualquier definición que te pregunten de derecho tributario, Sí, pensar como aquel conjunto de normas que buscan disciplinar la actividad de Estado en cuanto a la obtención de los recursos o medios financieros. Acá hay otras definiciones, no las vamos a revisar, pero finalmente Pedro Mazzone, que es el que más le interesa al profesor, nos dice que es
El derecho tributario es aquella rama del derecho financiero que regula los tributos, así como también los poderes y deberes y provisiones de los que los complementan. ¿Cuál es el origen? La primera norma se dio en Alemania con una ordenanza después de la Primera Guerra Mundial, en cuanto a la primera norma que unificaba normas tributarias dispersas, ¿no? En la doctrina italiana coge la forma parcial del sistema alemán y ahí se empieza, digamos, a gestar el tema de las normas tributarias. Luego nos dicen que la precisión histórica, que podemos decir que finalmente el derecho tributario como sí, como ahora lo conocemos, como un conjunto de normas que disciplinan esta actividad de obtención de recursos, lo vemos con los estados de derecho modernos, con el Estado constitucional más propiamente tal, ¿no? Que finalmente es como, se debía entender que había una doble explicación de por qué imponer tributos, ¿no? Una, porque estaba la ley, ¿no? Y otra es porque finalmente es lo que querían los representantes también, ¿cachai? Para financiar sus propias necesidades. Correcto. Y ahí está la Carta Magna de Inglaterra como primer, digamos, hito más importante. Y después está también la Revolución Francesa, el hundimiento de Boston. Se procura realizar el principio de la administración legal, ¿no? Que finalmente es lo que se quiere, o sea, que finalmente todo esto esté dentro de la ley, ¿no? Las normas que indicaban a la administración para recaudar tributos de la población emanara del mismo pueblo que debía pagarlos. Por tanto, es lógico que estuviera plasmada en un principio de ley material. Entonces acá se establece que don Pedro Manzoni dice que es igual a el principio de legalidad en materia penal, que es nullo crimen, nulla pena sino legem. Pero en derecho tributario sería nullo tributum sino legem. Sí. Acá, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es la naturaleza? Ya habíamos dicho que son de derecho público las normas. Son de derecho público, son imperativas, son leyes de orden público y tienen un carácter instrumental. ¿Por qué Ya, son instrumental? Por cuanto regulan la actividad del ente público dirigida a procurarse los medios para conseguir las propias finalidades institucionales. En el ya. fondo, eh, entiendo que es instrumental en el sentido de que no está definido en forma precisa a dónde van destinados los recursos. O sea, lo que pasa es que son normas que son instrumentales porque no por ellas vaya a obtener los recursos en sí, ¿no? Finalmente los medios son distintos, ¿no? Va a tener es como decir que tengo aquí un orden, ¿no? Y a través de esto llevo a cabo aquello, ¿no? Finalmente no es que la norma te diga cómo no sé, extraer Tenés que cobre distribuir los recursos. o extraer cobre, ¿no? Es que recuerda que aquí no tenéis que. Aquí estamos viendo solamente recaudación. No nos metemos Ya, en gastos ni administración. Sí, lo que pasa es que yo ya vi todos los videos. Y en los ya. videos siempre tú, yo y otras personas también, la Sofía también, nos metíamos con el gasto, con la administración. Yo hice unas preguntas, Juan, súper ahueonadas. Yo me di cuenta que eran preguntas que en realidad no cabían porque finalmente estamos hablando de la recaudación, ¿no? No de cómo lo vamos a gastar. Ah, ya, perfecto. Esto es recaudación, ¿no? A lo que se refiere el carácter instrumental, como decís tú, que finalmente a través de estas normas no voy a obtener los recursos, ¿no? Sino que finalmente la norma no me va a decir cómo yo saco cobre, ¿no? Sino que finalmente va a disciplinar una actividad o va a regularla. Ya, los Ya, correcto. tributos. El tributo, ¿qué es el tributo? Dale tú. Ya. Eh, eh, no ¿Cuál es veo la, ni fi- una weá, weón. ¿Cuál es la finalidad del tributo? Básicamente financiar gastos. Satisfacer bienes y servicios de y financiar gastos. Claro, o sea, finalmente el tributo tiene la finalidad de satisfacer los bienes, o sea, procurarse, digamos, de los medios, ¿no? Para satisfacer con bienes y servicios los gastos que pueda tener. En este caso, por ejemplo, habíamos visto que hay eh, necesidad absoluta, como decís tú en una O pregunta, relativa. o relativa, ¿cachai? Pero, por Sí, ejemplo, podríamos mencionar como necesidades casi inherentes al Estado la administración de justicia, la soberanía, la seguridad. correcto. Esas son Acá necesidades absolutas. claro, pues sin ella el Estado no existe. Si no tenéis soberanía, no hay. Pero tampoco se administra justicia de mala forma. No mantenía un orden jurídico. No hay Estado, pues, ¿no? Los fines de seguridad, etcétera.
Pero, ¿de dónde sacan los recursos? Bueno, acá está de dónde sacan los recursos, ¿no? ¿Cómo los puedo obtener? Básicamente, lo primero es que como el Estado tiene patrimonio del mismo, ¿no? Va a obtener utilidades de su mismo patrimonio. También el resultado económico de empresas productivas, como dice, administradas por sí mismos. Aquí están las sociedades del Estado, ¿no? Sí. Sociedades con particulares. Los préstamos, ¿no? Estos son los emprestitos, parece que se llama. Los préstamos del extranjero y todas esas platas también de ahí las sacan. La apropiación en virtud de imperio, ¿no? La expropiación. También la facultad sancionatoria. Y lo más importante que es el ejercicio de la potestad tributaria, ¿no? Que básicamente es la obligación de los ciudadanos a que entreguen dinero al Estado. Ahí están las formas de obtener recursos. Si te preguntan, bueno, los tributos, ¿de dónde el Estado puede sacar estos dineros? De su propio patrimonio, de la participación en empresas, de a través de préstamos, de la apropiación indebida, ¿no? En virtud del imperio, de expropiación, de las multas, ¿no? Y de la potestad tributaria, que es lo más importante, que ahí para allá vamos, ¿no? Aquí historia, ¿no? Habían dicho también que los tributos se originan desde mucho antes, ¿no? Ahí están las referencias, los egipcios, los romanos. Concepto de tributo. Dice, obligaciones tributarias que la ley impone a las personas para el cumplimiento de los fines de bien común del Estado, que comprenden precisamente los impuestos, contribuciones y tasas. Esa es la definición que tiene el profesor. ¿Cuáles son lo más importante? Una obligación tributaria y que su fuente inmediata, o sea, inmediata es la ley, ¿no? Uh-huh. Obligación legal de derecho público de carácter pecuniario. Según el Pedro Mazón, es una obligación coactiva establecida por ley a favor de un ente público con el fin de procurar el ingreso y cubrir gastos públicos. Esta definición está bastante buena, así que si quería aprendértela ahí. Pero es importante que básicamente es una obligación tributaria que está impuesta por ley, ¿no? Que es coactiva y que finalmente tiene la finalidad de suplir necesidades de carácter de bien común o público. Aquí hay otra. Prestación pecuniaria que impone la ley, prestación en dinero que el Estado y el ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley, vínculo jurídico entre uno y los cuales los particulares se ven en la obligación de dar. Es como definir nuevamente lo que es casi, por ejemplo, el impuesto, ¿no? Que es un tipo de tributo. Vamos a pasar todas estas porque ya las vimos. Los elementos del tributo. En general, bueno, el dinero, básicamente una obligación establecida por el Estado, el carácter coactivo y la finalidad de obtener recursos. Con todo esto, armáis la oración. Sí. ¿Ya? Clase de tributo, vimos los tres, el impuesto, la contribución y la tasa. La única diferencia entre todas es finalmente si hay o no una actividad concreta del Estado. En el caso del impuesto no hay una actividad concreta, ¿no? Con excepción de lo que establece la Constitución con el principio de no afectación. Me parece que busquémoslo al tiro porque te lo pueden preguntar. Está en la Constitución, yo la voy a buscar acá. El artículo 19, inciso 3. Eh, O sea, número 20, inciso 3. ya, léelo, a ver. Espérate, si no lo tengo aquí, pues me acordé no de eso. Ya estoy buscando. ¿Veis Sí, sí la veo. Ya estoy cerca. Ya. Claro, yo me sé varios, pero no recuerdo muy bien, así que es mejor al tiro recordarlo, porque si no te lo puedo mostrar. Se supone que el impuesto no tiene ninguna actividad concreta del Estado y no tiene que establecer son para fines generales, ¿no? El 20, igual repartición. El 20 siempre es igual repartición de tributos. Sí. Desproporcionados, tributos que se recaudan cualquier. Acá estamos, inciso 3. Sí, Exacto. inciso 3. Sí. El CAE. Dice, los tributos que se recauden de cualquiera que sea su naturaleza ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. El principio de no afectación. ¿Hay algunas excepciones, sí, pues, Franco? Por eso lo Hay una vamos a leer. excepción. A propósito de eso lo vamos a leer. Pues. La ley podrá autorizar, ¿no? En virtud de una ley, determinados tributos que pueden estar afectados a fines propios de la defensa nacional, ¿no? Como Exacto. también a las que graban actividades de bienes que tengan una clara identificación regional, esa es la otra excepción,
y a los que la misma ley señale también como para desarrollo de obras públicas y eso, ¿no? Exacto. Entonces, finalmente ahí están las tres excepciones, que más o menos se engloban igual en casi características como de bien común, ¿no? O sea, básicamente podemos afectar, el impuesto va a tener, digamos, una finalidad en estos casos. Ya, devolvámonos a la cosa. Entonces, es 19, número 20, inciso tercero. Sí, eso En tercero, sí. la contribución, Ricardo, ¿qué pasa en la contribución? ¿Qué es la contribución? Bueno, es el aumento sostenido en el tiempo de alguna, eh, 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 es un aumento sostenido en el tiempo de una propiedad de bien raíz, eh, o llamado también mercado de bienes inmuebles, ¿ya? Eh, Ya, ahí, por todo ejemplo, esto, todo, ahí, por escucha, ejemplo, espérame, Ricardo, todo pero, esto, pero escúchame, ahí tú estás le dijiste al tiro el mercado de valores, no te metáis con eso, concéntrate más, concentra más la respuesta. entonces, Está, te puedo decir que iba y súper bien, pero ya, no le metáis otra caca, ahí nomás, listo. ya, ¿Sí? es el aumento o incremento del valor de una propiedad de bien raíz, ¿ya? Exacto. Derivado de... De los beneficios de obras públicas que pueda dar el Exacto. Estado. Eso es todo. Entonces, aquí hay una actividad eh, semi-concreta del Estado, Claro. ¿Y en o la más o tasa, menos, qué pasa con la tasa? ¿Cuál es la diferencia? mm, aquí sí hay una actividad concreta estatal, es decir, el contribuyente tiene, en cierto modo, un beneficio respecto al impuesto que está pagando, o sea, a la tasa que paga. Claro. Podríamos decir igual como diferenciación es que la contribución beneficia siempre un número general de personas, ¿no? Beneficia en el sentido, ¿no? de una obra pública, ¿no? Va destinado a un Claro, número general de personas. Pero la tasa no, pues la tasa es simplemente el uso de un servicio divisible y mensurable, o sea, identificable. Por ejemplo, el certificado, como decís tú, de nacimiento de Ricardo Cifuentes, está determinada la persona, es concreta, ¿cachai, no? es concreta, sí, ¿Cachai? O por ejemplo, como decía también el profesor, los derechos de aseo, también una tasa, decía el profesor, ¿no? Si no está en beneficio no general, sino que concreto de los vecinos igual. claro. Ya, el impuesto, vamos a ver lo del impuesto, ya lo habíamos casi vislumbrado, tiene las características muy parecidas al tributo porque es una especie de tributo. Dice que es una obligación que tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal, ¿no? Ya lo habíamos visto. También vimos que es coactivo, ¿no? Que está creado por ley en favor del ente público, ¿no? Y sin que por ello, como decís tú, el principio de no afectación, que finalmente no se destine para un destino en específico, a no ser de los que ya vimos en cuanto a las excepciones del artículo 19, número 20, inciso 3. Y lo que le da a los ciudadanos es dinero, ¿no? Básicamente. ¿Es una obligación? Sí, ya habíamos visto que es una obligación y la obligación ya habíamos visto que es un vínculo jurídico entre personas determinadas en cuya virtud uno se encuentra con la otra de dar algo, ¿no? Una suma de dinero en este caso, el ciudadano. La ley crea, Obligación de dar. claro, la ley crea, impone básicamente la obligación, no es una prestación, sino una obligación de pagar una suma de dinero, como decís tú. Después vimos que es coactivo porque la obligación no es asumida libremente por el ciudadano, ¿no? No tiene un origen contractual, ¿no es cierto? Sino que simplemente la realización del supuesto, del hecho grabado como consecuencia del pago del impuesto. Es creado por ley. ¿Ya? Aquí vimos también que básicamente el impuesto se adhiere, digamos, en general, la ley se adhiere a los tributos de la Reserva General de la Reserva Legal Amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener todos estos elementos el impuesto. El Debe hecho, ser copulativo para que se cumpla el principio de legalidad. exacto, la tasa, la base imponible y los sujetos. ¿Sí? En favor de un ente público, porque tiene que ser necesariamente en favor de un ente público, pero también hay excepciones, como hemos visto en el caso de las municipalidades, ¿no?
También lo que decía el inciso 3 con respecto al inciso de no afectación en favor de ciertas características específicas, ¿no? Por ejemplo, de mantenimiento de alguna zona, de ponderar cierta actividad económica. Así lo previene el artículo 19, número 3, inciso 3, tiene excepciones si la disposición secta transitoria indica que los impuestos que tenían fines específicos antes de la Constitución, eso sí, mantendrán su vigencia. Ya, aquí en este sentido nos dice que a pesar de que hay un principio de no afectación, hay algunos impuestos que, si bien es cierto, son anteriores al cumplimiento, digamos, del hecho previsto por la norma, tienen igual vigencia, ¿no? Ahí hay una contraexcepción. Es contraexcepción, sí. ¿Ya? Pero ahí lo importante es que los tributos que se recauden cualquiera fuera su naturaleza ingresan al patrimonio de la nación en favor del ente público, como decían, y no podrán estar efectos a un destino determinado, sin perjuicio de la disposición secta transitoria de la misma condición, las leyes que se crearon tributos con fines específicos, por ejemplo, el fin del terremoto, no sé si te acordáis tú del impuesto a Sí, las sí, bencinas, sí, sí. ¿no? Del impuesto a los combustibles, tenía un fin específico, pero aún se sigue cobrando a pesar de que ese fin ya se extinguió, ya el terremoto pasó y ya se reconstruyó todo, ¿cachai? Entonces eso es importante en cuanto a que ahí sí van a tener afectación. Eh, Dos funciones del fin. ¿Cuáles son las funciones o sea, cuáles son las funciones del impuesto? Procurar el ingreso del ente público y el reporte de la carga pública, que ese ingreso representa a los ciudadanos respecto a su no sé cómo se dice, eh, eh, bueno, que exista una igual repartición de los tributos respecto a la carga tributaria que pueda establecer cada uno de los ciudadanos. Claro, finalmente el principal, digamos, como decís tú, la principal función o el principal fin es procurar un ingreso, digamos, al Estado, ¿no? Pero también el impuesto reparte la carga pública, porque no es, tiene un fin de representar, ¿no? En un número indeterminado de ciudadanos, cuál es su carga, ¿no? Y esto lo establece el artículo 19, como habíamos visto, nuevamente el numeral 20, porque ahí El dice número que, dos, sí. el numeral 20, claro, porque ahí dice la igual repartición de tributos, ¿no? Y también de cargas públicas. ¿Cuál es un Ese ejemplo es de carga pública, por ejemplo? Por ejemplo, el salir vocal de mesa, ya, sí, tienes razón. etcétera, etcétera. Ya. Luego, el impuesto ya habíamos dicho que no lo habíamos dicho, pero también uno de los elementos es que no es una sanción, ¿no? Sino que no tiene una función represiva, sino que, como habíamos dicho, es de distribuir, ¿no? La carga pública o el tributo. Clases de impuestos. Acá hay varios criterios, aquí se mete un poquito a varios lugares, pero lo importante es que qué tipo de tributos pueden haber, ¿no? Hay tributos directos e indirectos. De partida, esa es como la premisa. Para Sí, saber cuándo es directo e indirecto hay diversos criterios, ¿no? Hay muchos criterios. Por ejemplo, don Pedro Mazzone dice que está el establecimiento de un rol, también dice que tiene que también, en relación a trasladar, o si puede o no trasladar el sujeto a la carga impositiva, y el tercer criterio dice que en relación considerar la capacidad económica del contribuyente. Ya, pero también acá vamos a ver si en cada caso hay uno directo e indirecto. Por ejemplo, en el caso del establecimiento de un rol, va a ser directo el impuesto cuando se recauden por un sistema de rol. ¿Por qué? Porque ahí mismo se cobra el impuesto directamente, ¿no? Pero, por ejemplo, va a ser indirecto en el caso mismo del rol cuando se cobre por actos de producción, ¿no? Por ejemplo, consumo irregular en el tiempo. Que aquí en este caso, por ejemplo, no es posible establecer un rol, po, sino que aquí tienes que atenerte a finalmente si el sujeto realiza una compra, realiza un consumo irregular, un gasto que no es corriente o normal, ¿no? Y el segundo criterio es la posibilidad de trasladar a otro la carga impositiva. Por ejemplo, va a ser directo el impuesto cuando el sujeto no puede trasladar la carga. Y va a ser indirecto cuando sí puede. Por ejemplo, en el caso del IVA, que habíamos visto con respecto al sujeto obligado, al sujeto pasivo, sustituto o agente retenedor.
Porque aquí el sujeto puede trasladar la carga impositiva. Finalmente, ¿quién es el que cumple la norma en ese caso? Hay dos sujetos obligados. O sea, Claro. hay un sujeto que cumple la norma y termina otro siendo el sujeto obligado, perdón. Y el tercer criterio en relación a la capacidad económica. Aquí vimos ya finalmente el tema de que va a ser directo cuando atienda a la capacidad económica de cada contribuyente según su base imponible, ¿no? Y va a ser indirecto cuando no le interesa la capacidad económica. Por ejemplo, el IVA, El IVA, sí. ¿no? Que ahí dábamos la equidad, que el IVA es regresivo y que finalmente se incumple con la equidad horizontal. Según don Pedro Mazzone, también hay otros criterios, ¿no? Ahí está el criterio 1 según el objeto, el criterio 2 según la naturaleza de hechos jurídicos, el criterio 3 según el método de recaudación, el criterio 4 incidencia del El impuesto, profe dijo que nos teníamos que aprender los primeros. el criterio de duración de la situación grabada. El primero del objeto, bueno, ahí tú vas a decir que cuando básicamente es directo, cuando graban las manifestaciones inmediatas de la capacidad contributiva, y es indirecto cuando son manifestaciones que no son directas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de ciertos productos. La naturaleza del hecho jurídico. ¿Cuándo un tributo es directo, o sea, un impuesto directo? Siempre existencia de, De una no posesión de veo, bien. Siempre la existencia de una posesión de un bien determinado. ya. Por ejemplo, en un inmueble, ¿no? Ujú. En el caso también va a ser indirecto cuando es un hecho eventual, ¿no? No directamente, de una actividad propia del contribuyente. Método de recaudación. Va a ser directo cuando se le dice en un base de un rol, ¿no? Porque finalmente ahí hay un método, el establecimiento de un rol. Y indirecto cuando no se perciben en virtud del rol. Después de la incidencia del impuesto, dice, son soportados efectivamente por los contribuyentes designados como tales por la ley. Ahí es directo, ¿no? Indirecto cuando se trasladan, como habíamos visto con el obligado sustituto. Y duración de la situación grabada, bueno, aquí va a ser directo cuando las situaciones sean duraderas, ¿no? Como una obligación periódica en el caso del IVA, ¿no? Y indirectos cuando se vinculan con acontecimientos pasajeros. Ahí es bastante materia. Te fijaste que en esas tres Sí. diapos hay una condensación enorme, pero yo creo que aquí, por ejemplo, si te preguntan el impuesto, ¿no? Te preguntan la definición y luego te van a preguntar ya clase de impuestos. Ahí tú le decís, bueno, existen impuestos directos e indirectos. Desde el punto de vista del objeto, por ejemplo, ahí tú sacas un ejemplo, ¿no? O desde el punto de vista de la naturaleza del hecho jurídico, va a ser directo cuando se graba sobre un bien determinado. O va a ser indirecto cuando finalmente está grabado no en base a un bien determinado, sino que a una actividad eventual del contribuyente. En este caso, digo yo, como ejemplo. Aprenderse uno que otro, no. Si finalmente, Son tres los que dijo que había que aprenderse. ¿cachai? Entonces ahí hay que estar. Mira, yo en las clases no hay grabación de esta parte. No encontré yo grabación de esta parte. Está como perdida, no sé. No encontré. Clases de impuestos, aquí hay otros impuestos, ¿no? Seguimos viendo clasificaciones. A la renta, al gasto y al capital. Léete cada uno. Ya. A la renta, principio de tributación a la renta es en apariencia simple. Consiste en imponer las ganancias de una persona o de una empresa desde que esas ganancias se adquieren. Hoy no veo ni una weá, Franco, Ya, hablando de pero sí, sí está muy chico. sí, Pero acá a la renta va a ser cuando, eh, cuando haya un instrumento. ¿Te acordáis que habíamos visto también instrumentos? Por ejemplo, la renta, digamos, a través de la contabilidad, ¿no? Ahí ujú. hay que sacar las ganancias, ¿no? Hay que sacar los gastos y ahí recién vamos a ver lo que es renta. Y hay que saber qué se entiende por renta. Al gasto, básicamente cuando grabas un servicio o colocación de una adquisición, ¿no? Realmente cuando estáis grabando ahí, cuando alguien compra algo, cuando alguien vende algo. Al capital, cuando hay transferencia o transmisión a título gratuito de donaciones o sucesiones. Porque ahí Se finalmente, entiende. ahí tú estás grabando el capital, ¿no? Porque está ahí heredada, una masa hereditaria, por ejemplo. Sí, Ya, sigamos. Hay un ejemplo de impuestos, unas clasificaciones más chiquititas. Otros impuestos también, clasificaciones, es impuestos real y personales. Real va a ser cuando graban un bien del contribuyente.
Y personal cuando no graban un bien contribuyente, sino que toman en cuenta la facultad contributiva, como en el caso que vimos acá de la capacidad económica, la renta. Claro. Hay también impuestos proporcionales y progresivos. Los proporcionales son los que se aplican la tasa y la base imponible, consiste en un monto, ¿no? En cual es fijo, siempre se impone a la base imponible, ¿no? Por ejemplo, el 19%, no varía, siempre es el mismo, Ya. por eso es progresivo, aumenta la base imponible y va a aumentar el monto, perdón, el impuesto, pero no va a aumentar la tasa siempre queda igual. Impuestos progresivos, ¿cuáles son los impuestos progresivos, Ricardo? Eh, ¿Cuándo un impuesto es progresivo? eh, mm, los impuestos de segunda categoría, por ejemplo, los de primera categoría. Ya, pero no te doy el ejemplo, trata de explicarlo. Si habíamos visto que el impuesto es proporcional cuando la base imponible, ¿no es cierto? ¿Sí? Subiendo, Ah, ya, cuando sube a se medida, aplica, digamos, la misma tasa, es fijo. Pero en eh, el progresivo, ¿qué ocurre? eh, a medida es progresivo, mientras sube el base imponible, aumenta la tasa Ah, sí, de exacto, impuestos. exacto, eso. Entonces, Sí, finalmente ahí lo que tú buscas es una redistribución, ¿no? Finalmente, a mayor sí. ingreso, mayor tasa. Hay un tope máximo del Claro. 35% en este impuesto progresivo. Y aquí tú veis el tema del impuesto a los trabajadores dependientes, el impuesto global independiente para los trabajadores independientes. Y en esos casos se toma, digamos, en cuenta un impuesto progresivo porque va aumentando según tramo la tasa. También hay impuestos instantáneos y periódicos. Instantáneos cuando surgen de un hecho de inmediato, ¿no? El evento instantáneo. Pero periódico es cuando está constituido por una serie de hechos que no se agotan en el tiempo, ¿no? Finalmente, por ejemplo, no sé, el impuesto a la renta tiene que ser establecido en un año completo. Hay una serie de eventos. Claro. Luego, impuestos internos. Aquí la definición parece definición ¿cómo se llama? De Chavo del 8, porque dice todos los que no son externos. Sí. Bueno, en definitiva, los externos son los que comprenden finalmente el paso de bienes por las fronteras, importación y exportación. Y eso están a cargo del Servicio Nacional de Aduana. Y los internos están a cargo del Servicio de Impuesto Interno. Luego también hay, ya llegando digamos, a un poco más grande, hay impuestos que son trascienden al Estado, hay impuestos que son también del Estado y impuestos que son infraestado, ¿no? Por ejemplo, el impuesto supraestado, ahí está los sujetos que son estados, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo. Los impuestos internacionales, nuevamente, que se derivan, digamos, de funciones de personas que trabajan en organismos internacionales. La Por ONU. ejemplo, la ONU. Impuestos estatales, los que vimos, los que estamos viendo ahora, ¿no? Impuestos federales, los que se dan en un estado federal. Impuestos locales, los que se dan en un municipio o una comuna. Impuestos fiscales y no fiscales. Esta definición, aquí nos vamos ya entrando un poquito a lo que es la materia, pero sino que finalmente atiende a la finalidad que tiene el impuesto, ¿no? O sea, todos los impuestos son fiscales, en el sentido de que procuran un ingreso, ¿no? Pero si tienen un fin secundario, por ejemplo, redistribución de la renta, estabilidad macroeconómica, ahí también va a ser un impuesto no fiscal. Impuesto ordinario, extraordinario, ordinario, al igual que los periódicos, se ponen de forma periódica, ¿no? Y los extraordinarios se cobran en periodos, digamos, anormales, o no anormalidad constitucional, sino que anormales por sucesos que son imprevistos. Por ejemplo, aquí estaba lo que habíamos dicho sobre el impuesto a la benzina, porque se había producido a través de un terremoto y todo eso. Impuestos fijos, cantidad de dinero fija, ¿no? Correcto. Impuestos variables, por ejemplo, se conforma por lo que decíamos por la progresividad, ¿no? Impuesto específico, ya lo vimos que atiende simplemente a una cantidad, volumen, ¿no? Como el impuesto al combustible, ¿no? Por eso se le llama impuesto específico, porque tiene que ser en base a una cantidad, ¿no? Etc. Impuesto ad valorem según el objeto, o sea, según el valor del objeto. Este ad valorem, por ejemplo, lo cobra mucho aduanas. Yo he comprado en aduana y te cobran de repente por el valor del objeto.
de la Ya. compra. Por ejemplo, sobre $30 de compra internacional tienes que pagar un impuesto ad valorem. Un ejemplo. O sea, un impuesto al impuesto. No, porque el impuesto se llama ad valorem, ¿no? ¿Por qué estar pagando impuesto por impuesto? Sino que el valor del impuesto viene establecido por el valor del objeto que tú compráis. Si Y compré más ese, de $30, por ejemplo, un objeto me costó $35, voy a tener que tributar. Y ese ya, tributo va a ser lógicamente que no sé cuánto es la tasa. No sabemos cuánto es la tasa, habría que meterse a la ley ahí y ver cuánto es la tasa, pero tiene que ser un porcentaje que van a cobrar de lo que compré. claro. Yo, por ejemplo, una vez compré una guitarra que costaba 200 lucas y me llegó acá y pagué como un impuesto como de no sé, como 70 lucas, 80 lucas, no me acuerdo. Impuestos analíticos, impuestos sintéticos. El analítico es cuando se establece sobre una operación única, aislada, ¿no? Sobre un patrimonio, ¿no? El impuesto sintético consiste en un conjunto de operaciones. Nuevamente, el sintético es parecido, por ejemplo, al impuesto a la renta, al impuesto anual, ¿no? Porque hay un montón de operaciones. Y aquí termina el tema de las clasificaciones. Es bastante extensa, pero hay que aprenderse una y hay que jugársela. El que le preguntan esto es un capo, porque está brígido, está brígido. Preferiría que me preguntaran, Juan, sobre las fuentes del derecho tributario. O sea, es como la profe Lili, bueno, es como que ya lo estudiamos. El impuesto. ¿Cuáles son los fines del impuesto? Ahí ya habíamos visto que el principal fin es recaudar. Y los fines no fiscales del impuesto, y van a ver también los límites a estos mismos fines, ¿no? ¿Y qué pasa con los países desarrollados? Fines fiscales. Lee esta parte, o explícamela tú. ¿Cuál es el fin del impuesto? Bueno, de perogrullo, procurarse ingresos, procurarse ingresos. Eh, Ya. Procurarse ingresos, ¿no? ¿Qué es? Procurar un ingreso al Estado. Eh, ¿Cuáles son los fines no fiscales? Ahí aquí vimos que el Estado atiende a un tema de realizar un programa y dirección política. Aquí el loco tiene cierto objetivo que no tienen que solamente ver con obtener los recursos, sino que también con tener un trasfondo a la obtención del recurso. ¿Cachai? Tiene una finalidad atrás de la sola obtención. ¿Cachai? Por ejemplo, acá perdón, el Poder Ejecutivo puede incentivar, desincentivar cierta área, ¿no? O ciertos consumos, aumentar, digamos, exenciones, o sea, dejar exentas ciertos lugares económicos, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente aquí tienen, ¿cuál aquí, es? o sea, los fines no fiscales como por ejemplo el desincentivo consumir tabaco, alcohol, produce el Claro, aumento dentro de los claro, impuestos. Ya, esos son fines claro, no eso, fiscales. sí, se llaman fines no fiscales, pero lo vais a encontrar porque atrás del impuesto, o sea, no solamente porque yo te esté cobrando plata a ti, al cobrarte plata a ti, yo tengo una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La primera es proporcionarme los ingresos, pero atrás de eso hay otra cosa. Por ejemplo, redistribuir la riqueza, por ejemplo, parar la cesantía, por ejemplo, producir más economía, ¿no? Dinamizar la economía. Y eso, ¿quién lo realiza en Chile? ¿Te acordáis? Es la Superintendencia de Banco y Valores. ¿Qué Ya, hace la Superintendencia? Sube los impuestos, baja la tasa, sube la tasa. ¿Has cachado? sí, Un ejemplo de eso. No tiene que ver específicamente con esto. No estoy diciendo que la Superintendencia tenga que ver con los impuestos en sí, que imponga impuestos. No. Pero me refiero a que tiene ciertas características parecidas. Acá está el primer elemento, lo que había dicho, ¿no? Obtener recursos para redistribuir la riqueza. ¿Cachai? Lograr una equidad. ¿No? Es decir, la redistribución de la riqueza se logra a través de los impuestos progresivos. Lo habíamos visto, porque finalmente el que gana más tiene que pagar más, tiene que aportar más. Y ahí se produce lo que es una redistribución de la riqueza, porque finalmente el que está ganando más no le va a cobrar lo mismo. claro. La riqueza no se distribuye así, todo lo contrario, va a acumular riqueza, ¿no?
Y aquí el profesor decía que el IVA, por ejemplo, que es un impuesto proporcional y no es progresivo, tiende a ser regresivo. Y explica que la regresividad, aquí yo lo tengo como duda, pero igual lo entendí, la regresividad sería aquel impuesto por el cual se le cobra, como el IVA, lo mismo, a pesar de que eso significa una contribución mayor, porque el sujeto no gana lo mínimo para su establecimiento vital. No así, por ejemplo, una persona que tiene a mayor capacidad contributiva paga los mismos IVA, por ejemplo, llega a ser regresivo, o sea, toma una característica de aumentar la carga impositiva para algunos sujetos. Correcto. ¿Cachai? Por eso es regresivo, porque en vez de ser progresivo, que diga ya a mayor renta, mayor tasa, en este caso no, pues. No dice eso, dice a mayor renta, misma tasa. ¿Y qué va a pasar entonces ahora con el IVA si se van a bajar, si se va a bajar el IVA en los productos de primera necesidad? Ya no sería tan regresivo. No sé mucho de eso, pero por ejemplo, la idea Lo, discu- es que el lo impuesto sea discutieron ayer en el regresivo. Congreso. Por ejemplo, claro, soy súper bueno, estoy súper fuera de forma, bueno, siempre soy tan despistado, pero yo sé que, claro, como decís tú, igual la idea es que el impuesto sea progresivo. Esa es la idea. Por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? En el Claro, no IVA, se entiende. el ideal es que sea progresivo, que no sea, porque el IVA es proporcional, ¿no? Y llega a Pero ser regresivo porque produce que no se redistribuye la riqueza. Ese es el bueno, problema. y en Pero este caso, ¿qué pasaría si bajaran el IVA en ciertos productos de primera necesidad? se Se, redistribuiría la riqueza. ya, ese es el efecto. Se cumpliría con ese fin no fiscal. Ya, Porque las finales, imagínate tu estado, estáis procurándote ingresos, ¿no? De todas las personas, de los ciudadanos que trabajan, ¿no? Que son activos, pero hay ciertos ciudadanos que no son, que dejan de tener actividad, pues, ¿cachai? No, dejan de ser sujetos activos para el Estado, entonces de ellos no va a poder obtener los mismos recursos. ¿Cómo le va a cobrar lo mismo una abuelita que tiene, no sé, 70 años y que no tiene ingresos y que tiene una pensión como las pelotas? ¿Cachai? Entonces, la idea es como ser justo, es como justicia redistributiva. Esto lo vimos en el artículo 19, número 20, en sí, cuanto a la igual repartición de los tributos y las cargas públicas. Entonces, eso no es una igual repartición, atentaría contra la Constitución. Ya, aquí está, bueno, el primer fin no fiscal, redistribuir la riqueza. Siempre acuérdate, yo cobro un impuesto que es mi finalidad principal, pero ¿para qué lo cobro? ¿Cachai? ¿Cuál es la finalidad atrás? Lo primero es redistribuir la riqueza. Lo segundo es, también se utilizan los impuestos para la estabilización macroeconómica. Esto lo vimos con la profe de económico. el ¿Te profe. acordáis? Con la profe de económico. La primera profe que tuvimos, ¿te acordáis? Ah, la Julia, sí, Esto lo vimos porque aquí nosotros sí, estudiamos ya a menos impuestos, pucha, más renta, más plata en la calle, por ende más compra, por ende más crecimiento económico, por ende menos desempleo. ¿Te acuerdas cuando lo claro. veíamos? Bueno, en el contexto, cuando hay mucho dinero, al contrario, ¿no? Pucha, hay mucho dinero, vamos a tener que cobrar más impuestos para que haya menos plata en la calle, para que la gente compre menos y para que los precios bajen. ¿Cachai? Ese es el juego lógico. Luego indicamos que también hay un tercer fin no fiscal que es la influencia en la afectación del recurso. ¿Con qué se relaciona esto? Dice relación con procurar otro objetivo, ¿no? Por ejemplo, no solamente procurar ingresos, sino que también procurar el ahorro en la familia, el apoyo social, el desarrollo regional, la salud, la protección del medio ambiente, la promoción de la cultura, que son necesidades del sujeto. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se consiguen? Beneficiando a algunos, ¿no sé? Poniendo exenciones, desincentivo el comportamiento de las personas, por ejemplo, si no quiero que hagan ciertos actos. Dame, Influencio en los recursos. dame un minuto. ¿Ya? Dame. Ya, entonces ese es como el otro fin no fiscal.
En resumen, Correcto. el primer fin no fiscal es la redistribución de la riqueza. Redistribución de El la riqueza. segundo, estabilización Estabilización macroeconómica. macroeconómica. El tercero, influencia, o ahí decir, afectando los recursos, ¿no? Afectación de recursos. Afectación, por ejemplo, lo afectas como limitándolo, no cobrándolo, cobrando menos, cobrando más. ¿Cuáles son los límites sí, a estos fines? Porque aquí ya vimos que igual cuando tú beneficias a alguien, ¿no? Cuando tú cobras más a alguien, afectan la propiedad de la persona, ¿no? ¿Cachai? Entonces, ¿cuáles son los límites de eso? ¿No? Porque si no tuviera límite sería brígido. Entonces, aquí dice que el legislador debe recurrir a formas de grabar que no sean expropiatorias. ¿Ya? Básicamente, si hay principios que protegen, ¿no? El principio de igualdad, ¿no? El principio de los principios que vimos más adelante, de generalidad, por ejemplo, Sí. ponen un límite. ¿Está? Entonces, en la equidad vertical lo que se ha entendido a dominar en los sistemas tributarios, ya lo vimos, es que finalmente sean los impuestos progresivos. Así, el principal instrumento finalmente son los impuestos progresivos, ¿no? Y aquí habla un poquito de la equidad vertical y la equidad horizontal. Finalmente, el límite, ¿no? Está dado porque finalmente se respeten estos principios, se respete finalmente que quien se le cobre el tributo lo haga en proporción a su capacidad contributiva, que también se acepte el sistema tributario por la equidad horizontal en cuanto a que cada uno, ¿no? Pueda contribuir en igual manera con su par, ¿no? En una igualdad. Bueno, y aquí esto ya es caca. ¿Qué pasa en los países en desarrollo? Bueno, los países desarrollados, como nosotros no lo somos, pero si lo fuéramos, estaríamos dándole énfasis a la redistribución de la renta, que para allá vamos, ¿no? O sea, por eso estamos poniendo impuestos progresivos y todo eso, ¿no? Pero como estamos todavía en desarrollo, siempre aquí la web es más capitalista, ¿no? Y se da privilegio a objetivos de crecimiento, ¿no? La distribución de la renta es menos pareja, por ejemplo, el tema del impuesto a los super ricos, ¿no? Unos cuales no quieren pagar, que aquí, que lo vean. Entonces, para desarrollar para el desarrollo económico, ¿no? Etcétera. Rechazaron ayer Sí, el sí, no. proyecto. Bueno, cuidado. Que igual vaya a afectar mucho, mucho propiedad o dinero que está acumulado en ciertas personas, acumulado de forma exorbitante. ¿Qué proporción hay ahí? ¿Qué igualdad? Ninguna. Pero con la nueva constitución cagaron. O sea, si se establecen estos principios, ¿no? Que estamos hablando nosotros mismos acá, en la constitución, cagamos. O sea, igual, el principio de igualdad está establecido en la constitución. Nosotros lo vimos en cuanto al número 20, ¿no? Al Sí. número 20, al 26 parece, ¿no? No me acuerdo, pero ahí lo vamos a revisar. ¿Cachai? Ya, entonces, los efectos económicos, bueno, siempre hay un efecto, ¿no? Los efectos no deseados. Básicamente, el tema de que el patrimonio disminuya del ciudadano. De ahí la idea es que no sea así, ¿no? Y ahí termina el impuesto. Y luego viene la tasa. ¿Ya? Lee ¿qué es la tasa? Aquí está la definición más o menos. Es una obligación, es coactiva, es creada por ley, es a favor del ente público, tiene una función de generar ingresos, eh, eh, se adeuda a raíz de una actividad pública, actividad, ahí sí, gracias, actividad, ya, pues, actividad atañe directamente al deudor. Eh, eh, Principio de la gratuidad. Ya, aquí está la tasa. Esos son los elementos para generar una definición. ¿Qué es la tasa? Es una obligación coactiva creada por ley en favor de un ente público. Lo mismo que tienen que decir para todas es lo mismo. ¿Sí? Tiene por función generar un ingreso, se adeuda a raíz de una actividad pública, ya la vimos,
actividad que dañe directamente al deudor, o sea, un servicio divisible y mensurable, y en virtud también, ¿qué pasa con en virtud del principio de igualdad? ¿Cuáles son las variantes? La Principio de tasa, gratuidad. sí, pues ya vimos que el principio de gratuidad dice relación con que todos los servicios que procura el Estado son gratuitos y que no podrá cobrarse nada por ellos. ¿Cachai? Pero ¿qué Claro. pasa cuando atañe al sujeto propio, ¿no? Y lo beneficia? Entonces ahí hay una vertiente, yo no he llegado ahí, revisémosla. Ya. La tasa, todo esto que está acá, ya lo vimos en la primera página. No creo que sea necesario Sí, verlo, pero finalmente no. aquí, ¿cuál es la línea que separa la tasa de un servicio público? Esa es la pregunta. ¿Cachai? Porque al final, las tasas son tributos y no precios. Porque ya vimos que hay una forma también, por ejemplo, de que el Estado adopte una forma en que te otorga un servicio público, pero un servicio que tiene un precio y no es un tributo, ¿no? Entonces, aquí dice, la tasa presupone el ejercicio de un poder, como habíamos visto, que es la potestad tributaria, el ius imperi, distinguiéndose del precio como remuneración no fiscal de un servicio. El administrado paga un precio por una prestación que contrata libre y voluntariamente con el ente público, ya que también podrá obtenerla en el mercado. Aquí hay una diferencia, ¿no? Para diferenciar entre precio y tasa, o entre precio y tributo, lo primero es que si la persona que requiere el servicio lo puede encontrar en el sector privado. Si lo puede encontrar en el sector privado, es precio y no es tasa. Ya, correcto, me queda claro. Eso es algo importante. Y lo otro es que finalmente el servicio vaya individualizado por el contribuyente, una actividad pública que atañe directamente al contribuyente. ¿Cachai? Por ejemplo, aquí el tributo que se establece expresamente por la ley como concepto en favor u otro ente público exigible cuando se presta efectivamente un determinado servicio y en forma individual. Esas palabras son determinantes para la definición. Es en concreto a Ricardo Cifuentes, no a todos, siendo el Sí, prestatario el obligado al pago del tributo y siempre que este servicio sea de prestación obligatoria, o sea que no lo dispongas, no puedas disponer de él, ¿cachai? Y que no esté en otro lugar, no en el servicio privado, o en su contrario, que esté a través de este monopolio legal, ¿no? Reservado al ente público. Y eso, pues esa es la tasa. ¿Cachaste la diferenciación o los elementos de diferenciación entre saber cuándo es un precio en un servicio público de carácter no fiscal y cuándo es un impuesto, o perdón, un tributo? un Es, tributo. primero ver que el servicio le atañe directamente al contribuyente, individualizado y concretamente a él, lo beneficia a él. Lo segundo, como hemos dicho, es que si ese servicio pudo optar de forma libre o es obligatorio porque solamente el Estado lo proporciona. Esas son las características de diferenciación. Y te va a ir por un tarro. ¿Qué pasa con el principio de gratuidad? Trata de explicarme esto, dale. Ya. Los servicios que presta el Estado como tal son en principio gratuitos porque existe el deber de hacerlo. Solo una ley puede cambiar esto, estableciendo un tributo o autorizado del cobro de un precio o remuneración. No resulta procedente que la entidad pública perciba de terceros tarifas, fondos o aportes para llevar a cabo funciones que le encomienda la ley. El principio de la gratuidad ha sido expresamente reconocido en la ley 19.880 y en la Constitución, o sea, en la CGR. No sé qué significa CGR. El artículo 6 de la ley... Es la Contraloría. la Contraloría General de la República, sí, tiene razón. El artículo 6, en el procedimiento administrativo, las actuaciones que deban practicarse los órganos de la Administración del Estado serán gratuitos para los interesados, salvo disposiciones legal contrarias. La
jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en la resolución 796 de Superintendencia de Electricidad y Combustible, posibilita el cobro del valor de costo de documentos o copias que se proporcionan a particulares, posibilita recuperar el costo material del documento, no para obtener recursos adicionales. Se observan cobros. ¿Qué significa CE? ¿Dónde? Servicios especiales. Se observan cobros adicionales. Contraloría General de la República concluye que referida resolución infringe la legalidad vigente y en consecuencia debe ser derogada y reemplazada por otra en la que exclusivamente se determine el cobro por la materialidad de los documentos. MPA Pedro Mazzone discrepa, al ser tasa debe estar en la ley y no en un acto de administración. También la opción de la Contraloría General de la República está equivocada. está equivocado. Ya, entonces ¿qué concluye de esto? Ya estamos viendo, ¿no es cierto?, que la tasa, ya supimos que por la tasa se paga, la tasa, digamos, es un tributo, ¿no? ¿Ya? Pero hablamos también del principio de gratuidad, por un lado, decimos que todos los servicios que presta el Estado son gratuitos. Entonces, ¿cómo yo voy a estar cobrando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cruce ahí? El cruce es que hay um, el cruce es que finalmente otra ley puede establecer lo contrario, ¿no? Listo. ¿Entendido, no? O sea, está bien. El principio de gratuidad que está establecido en la ley, reconocido expresamente en la ley de bases de procedimientos administrativos, que lo habíamos visto el año pasado con el profesor Ciro, ¿no? La 19880, ya supimos que los servicios en un principio son gratuitos, ¿no? Pero el tema es que otra ley puede cambiar esto, ¿no? Estableciendo un tributo autorizando el cobro de un precio de remuneración. ¿Ya? Finalmente ahí, esa es la idea. Si hay algún cobro, ¿no? Por una prestación que sea determinada en el contribuyente, por una prestación que no esté en el servicio privado, esa contribución va a ser una tasa, ¿no? Y la tasa, por tanto, va a ser un tributo, por tanto, tiene que estar establecido en ley. Entonces, si no está establecido en ley, no. Ahora, aquí, ¿qué se produce? Claro, dice que en algún momento la superintendencia empezó a cobrar por algunos documentos, ¿no? Pero la superintendencia no emite leyes, pues, lo había emitido en una resolución, ¿no? Pero eso ya habíamos visto que infringe, ¿no? Con el requisito per se de los tributos, que es que estén establecidos por ley, pues. Claro. Entonces, en tal sentido, eso se representó a la Contraloría General de la República, ¿no? Y finalmente la Contraloría dice que no infringe la legalidad vigente. O sea, perdón, que infringe la legalidad vigente, ¿no? Y que debe ser derogado y reemplazado por otra. Entonces vuelve a equivocarse, porque ¿cómo lo va a reemplazar esa superintendencia si ella no emite leyes? Y el tributo tiene que estar establecido Claro. en ley. Sí, no, O sea, esa es la conexión. La conexión es que el principio de gratuidad sí, pero se puede cambiar por ley. Eso es todo. La tasa, ya habíamos visto que los precios públicos no son tributos, ya que el tributo, las tasas son siempre obligaciones en ley y no en el contrato. La tasa se cobra por prestación administrativa, cuyo monopolio está reservado al Estado. Cuando la prestación deja ganancia es precio, ¿no? Si no es tasa, ya sabes, ese es otro factor. Finalmente, digamos, el monto, digamos, por el cual se te cobra por un servicio, no es un monto que vaya a dejar utilidades en el Estado. Te cobran porque es el costo, ¿no? Para distinguir, ya lo habíamos visto, ¿no? Y lo último decía que en derecho privado, ¿no? Pueden haber impuestos, ¿no? Pero no tasas, porque la tasa es un tributo, ¿no? Por tanto, aquí decía que
para distinguir la tasa respecto de los ingresos no tributarios de los servicios públicos, como lo habíamos visto, es necesario referirse al ejercicio de funciones que estén monopolizados por el Estado, como sucede con las sumas percibidas por instituciones destinadas a la administración de justicia o con ocasión de una actividad administrativa, ¿no? Distinción de gran relevancia, entre otras razones, porque solo las contraprestaciones de derecho privado pueden sujetarse a impuestos, ¿ya? Por tanto, las contraprestaciones en derecho público no podrían sujetarse a un impuesto también, entonces no podría asegurarse un tributo porque es una venta, ¿no? Una compra de algo y además por una tasa. No se puede, un tributo Sí, no puede grabar otro. Hasta esa es la idea. exacto. Ya, lo vimos. Sí, Ya, prestación efectiva, servicio prestado por el Estado, hecho tributario que nace de la prestación del Estado y la tasa está en la ley. La naturaleza de servicios, ya vimos que son servicios que son monopolizados por el Estado, ¿no? Y no pueden ser por particulares porque no se conciben así, ¿no? La divisibilidad del servicio en cuanto a que te atañe a ti, a Ricardo Cifuentes nomás, ¿no? Porque básicamente le interese o afecte personalmente al obligado, a ti nomás. claro. Y la voluntad del obligado es irrelevante en cuanto a que no puede elegir entre quién le dispensa el servicio. Luego la contribución. ¿Qué es la contribución? Es una obligación. Se adeuda a raíz de obras o actividades públicas. Listo, ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Lo importante acá es hacer la diferencia, ¿no? Acá hay unas definiciones, unos conceptos. El concepto empieza igual que todos los anteriores. Básicamente como una prestación, ¿no? Un tributo que recae sobre una ventaja particular que una persona deriva a consecuencia de obras públicas en un inmueble, ¿no? Es una obligación coactiva creada por ley en favor de un ente público con la función de darle un ingreso, ¿ya? Ya vimos que es una obligación, ya vimos que se adeuda a través de obras públicas, pero se separan en dos, ¿no? Una contribución de mejoras cuando es una obra pública y una contribución solamente cuando es una actividad pública. Ejemplo de una obra pública, una plaza. Sí. Ejemplo de una actividad pública. De una actividad pública. Mm, un concierto organizado por el Estado. Claro, o servicios adicionales, ¿no? También pueden ser. Por ejemplo, no sé, no sé, el mayor aseo, ¿no? O no sé, es que eso igual hay que cobrar una tasa, ¿no? Una contribución, pero, pero por ejemplo, que sea vinculado con un servicio, quizás, como actividad pública. Aquí están las diferencias. Lo que te decía yo, la contribución atiende a la colectividad, la tasa a la persona en particular. Uh-huh. Por el lado de la contribución, es básicamente la actividad desarrollada ha procurado un beneficio en la persona, ¿no? Por eso paga más, o en un grupo. Y acá solamente, básicamente, es que el servicio atienda o afecte o beneficie al obligado. Aquí con otros tributos, el profe se mete con el peaje. Dice que el peaje, bueno, según digamos la palabra, es básicamente el paso a pie por un camino, dando el origen de un cobro, ¿no? Pedro Mazzone dice que lo define igual que un tributo, dice que es una obligación coactiva creada por ley a favor de un ente público o de un ente o patrimonio colectivo o de un concesionario de obras públicas. Ahí cambia. Por eso tiene una opinión de que es un tributo el peaje. A raíz de uso de obras públicas que generan una ventaja económica particular al contribuyente. ¿Cuál es la posición minoritaria? Bueno, la posición minoritaria, que es la posición del profe, por lo demás, dice que tiene una naturaleza contractual y no tributaria. Para el profe no es un tributo, pero para la posición mayoritaria es un tributo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí el profe dice que hay un contrato entre el concesionario y la persona, ¿no es Claro. cierto? Y la prestación reviste el carácter de precio, etc. Y acá terminamos esto. Pasamos a Ya. la otra. ¿Cómo quedaste? ¿Bien o no? Bien, Aquí por lo bien. menos hablaba